Hello, soy Joan Hernández y vamos a hablar acerca de la argumentación. ¿Qué es esa vaina? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? Uso cotidiano y en el perfil profesional, ¿cómo se puede implementar? La argumentación es una expresión del discurso oral o escrito que pretende persuadir, que pretende convencer a quien lo escuche o lo lea. También es la forma de defender un planteamiento mediante los razonamientos y a su vez poder refutar la opinión de otra persona y asimismo defender a capa y espada lo que uno piensa y opina. Al momento de argumentar, estos deben de ser sólidos, comprobables, verificables para que así su planteamiento o su postura tenga buen peso. Un buen argumento debe estar soportado bajo dos pilares supremamente importantes: las premisas y la conclusión. Las premisas son aquellas afirmaciones por las cuales yo pretendo ofrecer una serie de razones para poder justificar o poder comprobar mi conclusión. La conclusión es aquello que yo quiero probar, quiero justificar, quiero comprobar. Según Anthony Weston, en su escrito Las claves de la argumentación, dar un argumento es presentar una serie de razones o de pruebas para poder comprobar una conclusión. Y es que la argumentación no es simplemente presentar una serie de opiniones, ni tampoco de establecer una serie de disputas. No. Son intentos de apoyar las conclusiones con razones. Así que, teniendo en cuenta esto, los argumentos no son inútiles, al contrario, son muy esenciales. Así que antes de escribir o expresar un argumento debemos pensar muy bien cómo lo queremos probar y bajo qué razones podemos callarle la jeta a otra persona. No, mentiras. Podemos soportar que lo que estamos diciendo es totalmente cierto. Hay distintos tipos de argumentación, pero Anthony Weston consideraba 4 los más importantes. Número 1. Argumento de autoridad. Esta se remonta a autores, organizaciones o entidades que han trabajado en el tema o que bien tienen una serie de investigaciones referente a esto y que han convertido en datos o en hechos que ayudan a sustentar nuestra opinión. Ellos deben de tener cierta experiencia en el tema investigativo y no deben trabajar bajo las suposiciones. No es lo mismo decir que la rifa de un colchón está supervisado por mi mamá a decir que está supervisado por la firma de PricewaterhouseCoopers. En nuestros argumentos, traer fuentes de autoridad es muy importante, ya que nos da un cierto peso de validez y que nos ayudan a sustentar lo que estamos diciendo, siempre y cuando la información que nosotros citemos tenga relevancia en cuanto al tema. Número 2. Argumento de ejemplo. Esta pretende que por medio de generalizaciones o a través de la deducción mediante algunos sucesos o hechos que tengan correlación entre sí ayuden a soportar el fenómeno que puede existir. Esta a su vez debe contar con mínimo 3 hechos o sucesos que ayuden a soportar obviamente cada uno con su correlación. Por ejemplo, yo estuve con mi ex cuando me quitaron el carro, cuando lo estrellé, cuando me embargaron la casa, cuando atropellé el perrito, cuando se me murió mi perrito. Eso quiere decir que la de la mala suerte era mi ex, no yo. Por ende, ella era mi mala suerte en mi vida. Número 3. Argumento por analogía. Esta consiste en comparar o contrastar datos, bien sea a través de gráficas, situaciones, casos cotidianos, que nos ayuden a sacar una conclusión para poder sustentar la tesis que estamos planteando. Por ejemplo, mi mamá quería una hembra, mi papá quería un varón, y para complacerlo salí bien maricón. Con ustedes el último y cuarto tipo de argumentación, argumento de las causas. Aquí se pretende argumentar la conclusión mediante el hecho que la origina. Weston habla de que es muy difícil encontrarle la causa a algo debido a que siempre intentamos darle la causa mediante la interpretación, pero aún así es uno de los medios de argumentación o uno de los tipos de argumentación más comunes que se utilizan diariamente. Por ejemplo, yo siempre falto a la clase de crítica y argumentación porque me la paso trabajando. Ahora vamos a hablar de algo de lo cual nuestros sexys son muy partidarios de eso: la argumentación mediante falacias. Es cuando queremos dar un argumento mediante cosas que no son verídicas, pero las hacemos tomar en cuenta como de que sí son verdad. Algo así como cuando te dijo de que te amaba, pero no era cierto. Las personas que tienden a argumentar bajo la falacia tienen 4 formas de hacerlo. La primera, tratando de ir directamente hacia la persona y no bajo sus argumentos. Por ejemplo, tratamos de decir que las personas que tienen ciertas posturas políticas no sirven para gobernar un país. O por ejemplo, cuando muy coloquialmente decimos que como es linda y tiene buen cuerpo, por ende es bruta. Obviamente sin ánimo de sonar machistas, son ejemplos que muy diariamente se dan en la vida y que muy coloquialmente se dice. También lo hacen por medio de la generalización.
Genera, gener- Generalización precipitada. Esto es cuando ponemos a grosso modo general algo mediante hechos que son insuficientes o pocos. Eso es cuando decimos que en ese restaurante me sirvieron la comida fría, por ende el restaurante es malo y no sabe de cocina. Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo que hablamos acerca de la argumentación, sus tipos y demás, vamos a responder dos preguntas. La primera, ¿por qué la argumentación es un proceso que se utiliza en el discurso cotidiano? Todos los días el ser humano se encuentra bajo situaciones o también con personas que lo obligan a tener cierto desenvolvimiento a la hora de hablar y justificar lo que uno piensa, lo que uno opina, lo que uno quiere expresar. Todos los días realizamos actividades en las cuales inconscientemente tenemos este acto de argumentar. A veces cuando vamos al supermercado, cuando vamos a un banco, cuando vamos a la universidad, bajo la inconsciencia de nosotros estamos argumentando del por qué vamos tarde, del por qué estamos llegando tan temprano, del por qué no fui antes, del por qué voy a comprar ese pescado, de por qué tal cosa. Siempre nos preguntamos el por qué y a veces nos contestamos bajo la argumentación, bajo las premisas, bajo la necesidad de poder encontrar ese contexto que nos ayude a entender el por qué estoy haciendo las cosas. Ahí es cuando también decía Weston, bajo las causas. Muchas veces hasta en la propia socialización con las demás personas necesitamos tener una base sólida de la argumentación para así dejar muy en claro nuestros principios, saber defender nuestros principios, nuestros valores, inculcar a sí mismas nuestras nuevas generaciones esos principios y valores y hablar con mano propia bajo una serie de conclusiones que nos ayudan a soportar lo que queremos decir diariamente. ¿Cómo contribuye la teoría de la argumentación a un perfil profesional óptimo? Para nadie es un secreto que hoy en día los profesionales deben de ser integrales. Dentro de esta debe ser muy bueno al momento de argumentar. Yo creo que los pilares fuertes de la argumentación se tienen que ver desde la academia y eso es muy importante porque el profesional cuando salga al mundo laboral se debe de enfrentar a una serie de personas, circunstancias que nos tienen que ayudar a pelear por esos puestos de trabajo porque está muy difícil emprender en Colombia. A saber a defendernos ante cualquier ambiente laboral. Esto nos hace muy buenos profesionales, óptimos porque así sabemos exponer, sabemos redactar. Tener claro cómo argumentar nos da cierta seguridad a nosotros mismos y nos da cierta autoridad. Asimismo creo que esto refleja el respeto que nos deberían de tener y el respeto que nosotros también debemos de tener hacia las demás personas y hacia nuestro trabajo. Como profesionales debemos de tener muy en cuenta que la argumentación es fundamental para que nosotros hagamos un buen servicio óptimo ante la sociedad, ya que debemos ayudar a la construcción de la misma y esto lo hacemos también bajo las buenas prácticas de la argumentación. Ahora si lo ponemos en práctica, los periodistas debemos de tener muy presente el tema de la argumentación, tener una muy buena práctica de la misma porque eso nos ayuda a soportar nuestras fuentes investigativas, nos ayudan a darle peso a nuestros trabajos periodísticos, ya que estas fuentes bajo la argumentación nos ayudan a respaldar lo que estamos diciendo. La información debe ser concreta y clara y esto lo logramos también a través de la argumentación. Saber argumentar nos ayuda a la credibilidad que tenemos nosotros como periodistas y eso es lo que a nosotros nos da la esencia. El periodista debe ser creíble, no debe ser incrédulo ante la sociedad porque eso nos mata como periodistas. No podemos salir a dar cualquier tipo de información si no tenemos algo que nos lo soporte o nos lo sustente, porque eso pone en juego el trabajo de un periodista. Debemos siempre ir a la fuente, debemos ir siempre al hecho, debemos ir a la originalidad de lo que lo causa para así mismo poder transmitir esa información. Eso hace parte de la argumentación dentro del campo del periodista como un profesional íntegro también. Así que antes de que usted empiece a emitir juicios, antes de que usted empiece a dar su punto de opinión, primero pregúntese a usted mismo, ¿sabe argumentar? ¿Sabe cómo hacerlo? ¿Y sabe de qué tipo de forma se puede hacer? Es muy importante que las personas aprendan a argumentar, ya que esto les sirve no solamente para la vida profesional, sino también para la vida diaria, porque nos vamos a encontrar con personas que de pronto sí van a saberlo hacer y nos vamos a estrellar y eso nos va a hacer sentir mal como seres humanos.